Buenos días. Buenos días. ¿Se encuentran todos los que están? Bueno, a ver por aquí. Por aquí tenemos a Uli, Sí, profe. a Sonia, a Luis Enrique. ¿Alguien más falta? Luis Enrique. Luis Enrique González Barrientos se encuentra. Simón, profe, ¿qué onda? Uli, también. Sonia, Sí, Sí, creo que son todos, ¿verdad? A ver, ¿qué encontraron de tarea? ¿Qué pudieron leer? Era leer lo de Natsal, ¿sabe? Algo así, ¿no? ¿Cómo, profe? No, era entrar un poquito más a lo que es la literatura del siglo XVI, propiamente al teatro, ya las obras de teatro del siglo XVI. Bueno, vamos a comenzar. Voy a ponerlos un poquito en el contexto. El objetivo de hoy es propiamente entender el, no solamente el teatro, sino la finalidad del teatro. Vamos a ubicar que parte de la literatura que se producía propiamente fue en España. En España, acuérdense que para 1500 hay una lucha por los navíos, por llegar a tierras nuevas. Esto con la finalidad de ganar territorio, tener mejores mercados y por ende tener mejores ingresos económicos. No hay que olvidar que todo el pueblo que era sometido debía pagar un impuesto al pueblo sometedor. En este caso, bueno, pues España y Portugal, que son dos países que están juntos, que tienen propiamente tienen una frontera, se comunican, entonces había una lucha. Los españoles, bueno, pues como saben ustedes, siguen hablando el español, excepto los catalanes, por ahí una población distinta, pero que a fin de cuentas pertenece a España. El caso de Portugal, bueno, pues hablan el portugués. Entonces, en esta lucha por los comercios, la navegación, pues indudablemente va a ser un medio prioritario y un medio a través del cual pues van a llegar a más lugares, lo que hoy veríamos como los aviones, ¿no? En su tiempo pues eran los barcos, hoy en día tenemos la aviación. Entonces, al llegar a los distintos destinos, estas naciones, pues inmediatamente sometían a los pueblos. A estos pueblos los obligan a pagar impuestos y de esta manera, pues los países mantenían su hegemonía y sobre todo su poder económico y político. Esto no fue el caso de España solamente. Acuérdense que Inglaterra invadió a Estados Unidos. Estados Unidos durante muchos años fue colonia de Inglaterra. Francia, por su parte, pues también tuvo influencia en África, en Canadá y en algunas islas de aquí de América. Entonces, por ello, los países que han sido sometidos, pues siguen manteniendo la lengua como tal del país que fue conquistador. Entonces, España y Portugal viven esta lucha.
acuérdense que los tratados comerciales, o más que tratados comerciales, los comercios, China pues era el que más trasladaba productos, y estos productos llegaban a los pueblos, y estos pueblos españoles, bueno, pues también buscaban de alguna manera hacer lo mismo que los chinos para tener un crecimiento económico. Por lo tanto, España y Portugal pues no son las excepciones. España tenía una consigna muy diferente al comercio del resto de los pueblos. Por ejemplo, España, la católica, con Isabel y Fernando, pues también tenían una consigna de evangelizar. Y evangelizar, pues aunque fuese a la fuerza, pero ellos consideraban que esa era su misión o tarea. Entonces, llegados a los pueblos, pues ellos querían que los pueblos se convirtieran al cristianismo. Ahora, cuando llegan a América, pues propiamente la literatura no les dice nada. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les es más interesante al niño? ¿Una lectura o una caricatura en la televisión? ¿Una lectura, perdón, o una caricatura en la televisión? Una caricatura, ¿no? Bueno, yo digo, ¿Por qué? porque pues como que, bueno, hay unos niños que ni les gusta leer o algo así, se centran más en ver la tele o otras cosas también, celular o yo qué sé. ¿Nosotros cómo entendemos mejor un mensaje? ¿A través de una película o a través de una conferencia? A ver, Luis Enrique. Luis Enrique ya se durmió. No, aquí ando, pero andaba amarrando a mi perra. Pues una película, ¿no, profe? Está más Una chido. película. Comprende más una película que la lectura de un libro o una conferencia. Pues ¿Por es que qué en mi vida comprende? nomás he leído un libro En su vida y nada más ha leído. conferencias no he escuchado, creo. Y películas, pues he visto un chorro, profe. Y las películas les entiende mejor. A unas, cuando veo que traen un mensaje chido. Y cuando el mensaje no es chido, Pues esas son las de narcos y eso, de que de repente me agarro viendo. y esas películas no le inspiran a en un momento determinado así como lanzarse al narco. De repente, profe, cuando vengo del jale, como a veces me vengo caminando, pues sí vengo creando un mundo de aventuras en mi cabeza. Y sí me ha tocado imaginarme esas que me toca fugarme de un retén cuando me caen. Entonces eso significa que la influencia de la película pues es muy grande. Pues son las del Chapo, Tantiele. Bueno, entonces es el mismo fenómeno que la literatura española vivió en este tiempo. Es decir, la gente no estaba muy acostumbrada a la lectura, como todavía a la fecha no estamos muy acostumbrados a la lectura. Entonces se crea el teatro, es decir, estas obras que se habían escrito se reproducen a través del teatro, es decir, las representan. Inicialmente pues eran coloquios, es decir, eran obras teatrales que presentaban en las calles. Entonces, una manera de tener mayor éxito pues fue personificarlas o representarlas. Entonces la gente pues estaba deseosa de conocer todas estas obras, y la manera más fácil y más comprensible para la gente de este tiempo pues era el teatro. Entonces era la representación de la obra, personificaban a todo el guión de los personajes de la obra,
Y entonces esto va a ser más comprensible para la gente. Así que aunque la gente no leyera, pues iba al teatro y de esta manera se cultivaba. De esta manera sabía de qué trataban las obras. No sé si me explico. Así como una novela hoy en día la pueden hacer película, también esa novela, pues no había cine en ese tiempo, entonces como no había cine, pues lo hacían teatro. Y a la gente le gustaba el teatro, porque aparte de, de hacer la representación, pues buscaban que la representación fuera chusca, graciosa, de tal manera que atrajese la atención del público. Aquí no hay que olvidar que los primeros misioneros que llegaron a América, pues recurrían con frecuencia al teatro o a la representación para hacer más comprensible el Evangelio. De esa manera iniciaron las posadas. O sea, antes las posadas no son como ustedes las conocen. Más bien las posadas eran como especie de representaciones. Con el paso del tiempo, bueno, pues las posadas pasaron a un sentido meramente religioso y pues la gente hoy, si ustedes lo analizan, cada persona celebra las posadas como, pues como ella entiende. Eh, Esto ustedes pueden comprobarlo cuando se reza la letanía. ¿Sí saben cuál es la letanía? ¿Saben cuál es la letanía? ¿Sí van a las posadas? No, yo no voy. Yo sí, de Sonia, repente. Sonia, Carla, ¿suelen ir a las posadas ustedes? ¿Manda, profe? Yo, ¿Suelen ir a las posadas ustedes? Ah, sí. ¿Y cómo se reza la letanía? Pues recen el rosario, ¿no? ¿O qué? Sí, y al término del rosario, ¿qué se reza? Cuando sacan a los peregrinos a hacer el recorrido. Ah, pues las canciones pues sí, las tradicionales, ¿no? Sí, pero ¿qué rezan? Hay una oración que rezan en latín y que todos contestan. ¿O en qué idioma está? Ay, no, no sé. Pero el rezo es muy raro, ¿no? Sí. Y todo el pueblo contesta, ora pro nobis. Ajá. ¿Qué significa eso? ¿La gente entiende todo eso? Pues no sé, pero pues todos lo rezan. ¿Y ustedes entienden eso que es ora pro nobis? No, pues yo no sé qué significa. Bueno, y sin embargo la gente lo recita. O sea, no sabe lo que está recitando, pero lo recita, porque Sí. pues es parte el- del recorrido y sobre todo parte de la celebración de la posada. Entonces, imagínense en tiempo más atrás, para hacer comprensible las obras de teatro, pues tenían que hacerlas vivenciales para que la gente pudiera entender. Entonces, la posada así surgió en aquel tiempo. O sea, la posada era un medio para atraer al pueblo, porque al pueblo pues siempre le ha gustado la fiesta. Entonces, lo religioso, que no es festivo, pues es muy difícil que la gente lo asimile. En cambio, es más fácil que asimile la fiesta. Por ello se va a recurrir al teatro. Y la posada, bueno, pues así surge también. Por eso las posadas se inician en la casa de alguna persona y se hace el recorrido visitando otras familias. Esto con la finalidad de integrar y sobre todo transmitir el mensaje que en la posada se quiere transmitir. Asimismo también se hacía el teatro. Antes del teatro, bueno, fueron los coloquios. Hacían como obras teatrales en la calle, juntaban a la gente y más tarde aparece el teatro ya de manera formal
esto vuelvo a repetir, por ejemplo, en América y en España, pues era para evangelizar. Como era muy difícil que las personas fueran a las iglesias, y como siempre, pues a las iglesias van puras personas mayores, entonces para atraer a la juventud, pues eran las posadas. Hoy en día ya no son las posadas, hoy en día son las, ¿cómo le llaman? ¿Qué posada baile? ¿En qué consiste una posada baile? ¿Nunca han ido a una posada baile ustedes? Yo no. ¿Y cómo creen que se haga la posada baile? No, no sé. Uli, Pues, ¿cómo se pues, hace la posada baile? ¿O cómo se imagina que se hace la posada baile? pues no sé, a lo mejor terminando de arrastrar, se ponen a bailar, algo así. Entonces no han ido a una posada baile. No, no voy ni a las normales. Bueno, en sí pues es el baile y ahí se distribuyen dulces, ¿no? Pero pues es más baile que posada porque en general los jóvenes pues no rezan o si van a rezar lo hacen de manera muy informal, entre risas, carcajadas, bromas, pues hacen sus posadas. Entonces, pues más que posada es un baile, ¿no? Pero para que a veces la familia también les dé permiso y no vea que va a ser pura fiesta, pues vamos a ir a una posada baile. Pero o es posada o es baile, según la tradición. Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo el teatro fue paso a paso yendo siendo transmitido a la gente, buscando la manera más atractiva. Así como hoy en día nosotros nos atraen mucho las películas de distintos géneros, bueno, pues una manera en vez de para evitar la lectura, pues se creó el teatro. Hoy en día, en vez de leer un libro, pues es más fácil ver la película porque aparte de que la película es más corta, la película por lo menos con las imágenes me ilustra y puede hacer más comprensible lo que el libro puede describir. Este es un panorama en el que nos encontramos en el siglo XVI. ¿Por qué el siglo XVI? Porque en el siglo XVI la consigna española pues era propiamente ir a todos los pueblos y convertirlos. Entonces por eso se va a recurrir a las misiones y las misiones van a comenzar a cultivar la enseñanza del Evangelio a través del teatro, pero estamos hablando un teatro educativo. Hoy en día en las escuelas pues viene siendo algún teatro también. Si ustedes se dan cuenta, algunas exposiciones que hacen ustedes, pues son más comprensibles porque pues utilizan materiales audiovisuales. Entonces, si el mensaje entra por el oído y por la vista, pues es más factible que se entienda mejor a que si nada más pasa por la mente, que en este caso sería la lectura. Por eso el teatro va a tener mucha demanda y sobre todo pues va a ser muy bien aceptado por las poblaciones de la época. Entonces aquí el teatro en el sentido religioso, los primeros que van a comenzar el cultivo de este tipo de obras van a ser los primeros misioneros. ¿Ustedes recuerdan cuáles fueron los primeros misioneros que llegaron a América? Yo no, maestro. No. ¿Alguien sabe? No, profe. Pues yo pensé uno, pero no, luego, ¿qué tal si no es? A ver, ¿cuál, Luis Enrique? No, porque no es, profe, se van a reír.
A ver, pues ¿por qué se van a reír? Si no saben. Pues yo pensé en Cristóbal Colón y ellos. No, más bien Cristóbal Colón fue propiamente el que va a navegar las naves que vienen de España. Va a ser como el capitán, el que va a dirigir a estos navíos, pero no es él el que viene a evangelizar. Con él propiamente vienen grupos de misioneros. Los primeros misioneros que llegan aquí van a ser franciscanos. Más tarde se intercalan los jesuitas y posteriormente los dominicos. Y ya por último, los agustinos. ¿Ustedes ubican a los misioneros franciscanos? Todavía hay franciscanos en León. ¿Dónde están esos franciscanos? ¿Ubican las iglesias del Cuecillo? Sí, Bueno, ahí hay franciscanos. ¿Ubican el colegio Instituto Leonés? sí. Ese es de franciscanos. Son padres, bueno, son frailes franciscanos ellos. ¿Ubican ustedes la Ibero? ¿Sí ubican la Ibero? Sí, Ah, bueno, la Ibero es propiamente de los jesuitas. Los padres jesuitas son los que están encargados del Instituto Lux y de la Ibero. Entonces, para que se den cuenta que estos misioneros pues llegaron para quedarse y a la fecha pues siguen evangelizando a través de la enseñanza, así como los lasallistas y otras congregaciones religiosas que se dedican a evangelizar a través de la enseñanza. Bueno, entonces los primeros que comienzan el cultivo de la educación a través del teatro son los franciscanos. Algunos de los autores más destacados de esta época tenemos a Fray Andrés de Olmos con una obra que se titula El juicio final. ¿Por qué frailes? Bueno, porque así se quieren llamar los frailes franciscanos, todos son frailes. Frailes viene como de hermanos. Entonces, Fray Andrés de Olmos tiene una obra que se titula El juicio final. Eran obras de tipo teológico, pero una teología que era comprensible a la gente. Por eso, a la fecha, tenemos nosotros todavía muy arraigado la concepción del bien y del mal, del cielo y del infierno. El que se porta bien se va al cielo y el que se porta mal se va al infierno. Y esto, bueno, pues es producto de las creencias que se han transmitido de generación en generación, no solamente a través de estas obras, sino a través de las prédicas de la Iglesia Católica. Este escritor está considerado como el primer dramaturgo de 1533. ¿Qué es un dramaturgo? Bueno, pues un dramaturgo es el que escribe sus obras en un sentido dramático. Y este sentido dramático, bueno, pues hace que la gente hoy en día pues se identifique con el dolor, se identifique con la injusticia y de alguna manera surge en él la idea de ser como el líder o la idea de ser
como el protagónico o de ser, eh, tener la idea de ser como el liberador. Ustedes vean nuestras novelas, no sé si alguien conoce alguna novela mexicana de la televisión o estos programas de La Virgen de Guadalupe, Cada quien su santo. No sé si conocen algún programa de esos de televisión ustedes. Sí, La Rosa de Guadalupe. Bueno, La Rosa de Guadalupe, por qué atrae tanto la atención de la gente? ¿Por Porque a qué lo creen mejor ustedes? tenemos esas creencias también, ¿no? De la Virgen. Puede ser una. ¿Cómo presentan los casos ahí? Los Pues casos, ya cuando va a pasar lo bueno, pues les llega el airecito y aparece la flor, la rosa. Pero pues ya tiene bien harto que no veo eso, profe, de ahora que, pues desde que empecé a chambear. bueno, pero a lo que voy es a lo siguiente, que generalmente nuestras novelas o nuestras series son dramáticas, presentan casos muy dolorosos o casos muy injustos. Y entonces eso como que nos identifica a nosotros los mexicanos. Analícenlo. O sea, las películas, las series que hablan de dolor, de injusticia, y que al final, bueno, pues se hace justicia, pues a los mexicanos nos gustan mucho ese tipo de obras. A eso le llamamos drama. O sea, de todo hacemos drama, la mujer que es golpeada, la mujer que es dejada, la mujer que está embarazada y que el hombre la engaña. O sea, ese género de novelas o ese género de series eh, se identifican con el mexicano y entonces el mexicano suele verlas. A eso le llamamos drama. Por eso este escritor, Fray Andrés de Olmos, pues era un escritor, pues dramaturgo, porque a través del drama fue más fácil que la gente se identificara con sus obras y sobre todo, bueno, pues con la presentación del teatro. No sé si logro explicarme. Sí. Bueno, después viene otro, Juan Pérez Ramírez, por cierto, pues con un apellido muy mexicano, Pérez. Él tiene otra obra que se llama El desposario espiritual entre el pastor Pedro y la iglesia mexicana. Eh, Aquí en el campo religioso, bueno, se insistió mucho, pues que Pedro es la cabeza de la iglesia y que fuera de esa cabeza, pues no va a existir nadie más. Hoy en día esa cabeza, bueno, la representa el Papa Romano y de alguna manera el pueblo católico, pues sigue creyendo lo que la iglesia establece. Hablan de un desposorio porque pues hay como una especie de alianza entre el creyente y la iglesia. Entonces, el creyente que tiene que ser fiel y la iglesia que tiene que llevar las riendas, ¿no? De esa manera no lo plantean. Por eso fue la importancia de esta obra. Y la temática de la obra. Después viene otro autor, Fernán González de Eslava, Coloquio de los Siete Fuertes, esta obra de lo que les decía de los coloquios. Esta obra ya tiene más bien, pues, tiene un tinte político, religioso. Este tinte político religioso, pues ya se habla un poco de las tareas del Estado y las tareas de la Iglesia, donde los poderes no tienen que mezclarse, cada una tiene su poder y tiene que ser respetado la una por la otra. Cada institución tiene su propia tarea, entonces cuando las tareas invaden, las cosas no se hacen bien. Por ello es importante que se entienda de esta manera.
Y por eso Juan Pérez pues busca que esta realidad así se entienda. Perdón, Fernán González de Eslava busca que esta realidad así se entienda, que lo político es político y pertenece a este mundo y que lo religioso, bueno, pues pertenece al otro mundo y que deben ser poderes totalmente separados. Por ello, pues esto le va a traer como resultado que va a ser considerado como el mejor autor o el mejor escritor del siglo XVI por esta obra político-religiosa. Posteriormente publica otra obra llamada El triunfo de los santos, donde pues indudablemente manifiesta más su acercamiento a la iglesia. Esta obra va a ser montada en los colegios por los jesuitas, lo que les decía los del Lux y la Ibero, pues son los jesuitas. Entonces, estas obras van a ser montadas por los jesuitas y van a ser montadas generalmente en las iglesias, porque pues antes no teníamos colegios como tenemos ahora. Antes los jesuitas evangelizaban en las iglesias, sobre todo en los teatros de las iglesias. Por eso van a ser publicadas y conocidas por el pueblo, pues aquellas personas que se acercaban a la iglesia. Pero hay un gran personaje de esta época llamado Juan Ruiz de Alarcón. Yo creo que es el autor más prolífero. Es un escritor que pertenece al siglo de oro español. Fue uno de los más importantes y prolíferos de la literatura. Él cuenta en su momento con 33 obras en las que presenta las costumbres de la época, siempre con un afán ético. Crea además la comedia de carácter en la que se descubren las cualidades y defectos de los personajes mediante el análisis psicológico, es decir, pues va más allá. Entre sus obras destacan Las paredes oyen, Los pechos privilegiados, El examen de maridos, y quizá la más importante de este texto es La verdad sospechosa. Entonces, son unas obras de mayor calidad, pero son obras pues que en realidad trascendieron más en el pueblo, no solamente creyente, sino aún en el pueblo no creyente, tienen su aceptación. Pues así, de manera muy sintetizada, es lo que tenemos de la poesía del siglo XVI. Y pues se llega a prolongar hasta el siglo XVII. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ¿Quieren anotar los autores y las obras para si alguno pudiera consultar alguna más o alguna de esas obras? sí. Bueno, comenzamos por Fray Andrés de Olmos. ¿Cómo dijo? Fray Andrés de Olmos. Fray Andrés de Olmos, su obra se titula El juicio final. Sí. Fernán González de Eslava. Fernán González de Eslava. El coloquio de los 7 fuertes.
Y cerramos con Juan Luis de Alarcón. Dos obras que a ver si tienen oportunidad de conocer, aunque sea una síntesis. Las paredes oyen y Examen de maridos. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, No. entonces, por favor, síganse reportando, sigan subiendo sus tareas a la plataforma porque yo ahorita comienzo a pasar asistencia en la plataforma. No lo dejen. Hay gente que está asistiendo a las videoconferencias, pero ya no pasa asistencia, entonces pues esto le perjudica, porque la asistencia está en la plataforma. Yo los veo aquí, los escucho, pero si ustedes no suben su asistencia a la plataforma, pues es como si no asistieran. Entonces, está bien, profe. cualquier duda, ahorita estoy en la plataforma. Subo yo ahorita a la plataforma, por favor. Entonces, suban sus asistencias, suban sus tareas. Yo les estaré haciendo comentarios a aquellas personas que no han entregado, porque acuérdense que pues hay un tiempo para entregar nada más, por favor. Sí, está bien. Bueno, pues les deseo que pasen bonito día y nos vemos el próximo viernes. Igualmente. El siguiente ejercicio va a ser características de la literatura barroca. Bueno, pues gracias por su tiempo y paso asistencia en la plataforma. Que tenga bonito día. Igualmente, profe. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.